por esta información que se posterga el Censo Nacional 2020. Ya estamos en comunicación con Víctor Becker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía, ex director del INDEC. Buenas tardes, Víctor. Los saluda Belén Martínez junto a Pablo Vicente y Gabriel Pulvirenti. ¿Cómo le va? Buenos días, gusto de saludarlos y aclaro, ex director de Estadísticas Económicas del INDEC. Muy bien, perfecto. Gracias por la aclaración, Víctor. En cuanto a esta noticia, que se va a posponer el censo de este año, ¿en qué nos puede incidir a todos nosotros? Bueno, el censo se realiza una vez cada 10 años, por lo tanto que se postergue un par de meses no modifica mucho las cosas. El problema que tenemos es básicamente que como el año que viene es un año electoral, la primera posibilidad que se barajó, que es postergarlo hacia mayo del próximo año, quizás tropiece con la dificultad que no alcance demasiado el tiempo, y si se lo quiere llevar al mes de octubre, que era como se había planeado originariamente en este año, va a tropezar con las elecciones. Hay que recordar que el censo último que se realizó fue en octubre del 2010, el 27 de octubre, la fecha en que falleció el expresidente Néstor Kirchner, y estaba previsto para octubre de este año. El problema es que obviamente con la situación de la pandemia no se puede hacer operativo, no solamente no se puede hacer operativo, que ni siquiera se pueden hacer las pruebas pilotos previas al operativo. Por lo tanto, cuando, digamos, termine la emergencia, que por lo menos de acuerdo a la ley terminaría en marzo del año que viene, suponiendo que efectivamente la pandemia haya remitido para ese entonces, hay que completar los preparativos, hay que completar algunas pruebas pilotos, con lo cual probablemente la fecha para realizarlo caiga sobre el segundo semestre y ahí entonces haya que desplazarla hacia el 2022. La realización del censo obviamente es muy importante porque nos da una radiografía de lo que es la Argentina hoy, que obviamente es muy distinta de la Argentina del 2010. Por lo tanto, es muy importante tratar de realizarlo lo antes posible, pero bueno, habrá que compatibilizar con las restricciones que impone el desarrollo de la pandemia. Víctor, en estos casos las medidas como el censo se realizan cada 10 años por una cuestión netamente matemática. A la hora de hacer el análisis, de hacer las estadísticas, de las proyecciones, de sacar los índices, ¿cómo les complica la vida a los analistas que sea en vez de 10 años, 11 o en el peor de los casos, como usted lo acaba de analizar recién, cada 12? Sí, la principal dificultad tiene que ver con que se hacen comparaciones entre los distintos países y todos los países lo realizan en el mismo año. O sea, en este momento no solamente se estaría realizando el censo en la Argentina, sino, por ejemplo, se estaba realizando el censo en Estados Unidos, que por la pandemia tuvo que ser suspendido, pero en Estados Unidos se sigue completando a través del uso de la Internet, el teléfono e incluso el correo. En el caso de la Argentina lo veo improbable que se pueda hacer simplemente a distancia y obviamente luego vamos a tener datos de Argentina para el 2011 o 2012, perdón, 2021 o 2022, que vamos a estar comparando con datos de otros países del 2020, otros del 2021, pero esto es un fenómeno inevitable en una situación como es la actual, donde cada país va a ir acomodando la fecha según las posibilidades que tenga. Bien, justamente esa era una de las consultas que tenía para hacerle, Víctor, con respecto al uso de la tecnología. Si nos vamos a 10 años atrás en el tiempo, era poco probable poder pensar en que la tecnología iba a ayudar en adelantar el proceso, pero ahora todo pasa por la tecnología, por las sesiones virtuales, por la educación, bueno, todo pasa por Internet puntualmente. Si uno espera a que la persona voluntariamente vaya a responder un formulario, es difícil que eso suceda, ¿no? Por eso todavía en Argentina tenemos que ir casa por casa. Sí, efectivamente, digamos, sería un cambio muy brusco respecto a todo lo que hemos estado acostumbrados. Recordemos que en Argentina para hacer el censo se hace en un día feriado, se movilizan alrededor de 750.000 maestros y funcionarios, o sea, es todo un operativo que se hace en un solo día en el campo, luego viene el procesamiento de la información y demás. Creo que hoy en día no sería demasiado factible
pensar en que esto se pueda hacer simplemente a distancia. De todas maneras, yo en todo caso no descartaría que se trate de avanzar lo más que se pueda, por ejemplo con las pruebas piloto, a distancia, de manera que el tiempo que va de acá hasta marzo del año que viene se vayan recorriendo algunas etapas y, llegado el caso, por ahí en mayo o junio del año que viene se puede hacer el operativo si la pandemia ha remitido o si ya tenemos afortunadamente la vacuna. Habrá que esperar entonces a la finalización de la pandemia para poner una nueva fecha, ¿sí? Esos 60 días que estaba comunicando el gobierno que tiene el INDEC, entonces, para notificar cuál va a ser definitivamente esa próxima fecha del censo. Será 2021, 2022, pero sabemos que habrá que esperar entonces. Víctor, un abrazo y gracias por este tiempo. No, al contrario, gracias por llamar. Gracias. Víctor Becker es director del Centro de Estudios de la Nueva Economía. Nos estaba dando un panorama sobre lo que se viene, la manera de censar y lo próximo, ¿no? Que será a partir del próximo año, este nuevo censo que por ahora tiene que esperar.